Hola, 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 hola. ¿Cómo Una estás, semana Silvia? después, hermosa y divina, como siempre. Bueno, ¿cómo estamos, Silvia? Una semana más. Estamos en esto que... Antes que me olvide, Sí, vamos a agradecer a la gente que de los mensajes de la semana pasada, en especial a Yeruti y a Ileana, unos mensajes muy amorosos, sí. y a toda la gente que se toma el tiempo para escribir unos mensajes, para vernos en el momento que puede, ya sea en directo o después a Sí. través del canal de YouTube. Mucha gente nos pregunta, bueno, sí, ¿cómo lo pueden hacer para ver el programa? Obviamente está en el canal del territorio Sí, de YouTube. Ahí lo pueden ver las veces que quieran. También en el canal de YouTube están las perlitas urbanas están las que perlitas. solemos hacer cada tanto, con un trabajo ya muy Un poco más de investigación un y un poco más de poco más de... investigación, más profundo y bueno, y in situ en el lugar mostramos un poco las cosas. La verdad que está pegando muy bien, la gente le gusta las perlitas, tenemos que Es que pensar una perlita. tenemos un par. Ahora, el tema de la historia entendida, como que la historia que uno comparte y la llamada historia oficial, no es ni más ni menos que la decisión de alguien que se le ocurre investigar sobre esa persona o ese tema, que no es otra cosa que la historia de cada uno. Ujú. La suma de tu historia, la mía y la de las demás personas termina siendo una historia social. Así que la historia como tal es parte no solo de nuestro pasado, sino de nuestra propia familia y de nuestra propia vida. Y a veces la historia tiene hechos comunes, en general hechos sociales Sí, comunes. Y si a esos hechos sociales le sumamos culturales y de divertimento, cuanto mejor. sí, totalmente. Dentro de un par de semanas hay una nueva edición de un hecho cultural y artístico que es muy, muy querido, muy sentido por los misioneros, como es el Festival Nacional de la Música del Litoral y del Mercosur, que va por su 54 edición en este 2024 y que nació allá en noviembre de 1963. En general hablamos mucho de esta etapa, ¿no? O se conoce más. Resulta que una delegación iba a participar del Festival de Cosquín, una delegación misionera, y En esto ese de... tiempo, perdón, estaba solamente el Festival de Cosquín. Correcto. Sí, Y era segunda o tercera edición, era la segunda que se hacía en Cosquín. Ese festival nació en la ciudad de Córdoba, en realidad. Bueno, y una delegación misionera fue a participar y contado por protagonistas de ese tiempo, con que tuvimos el gusto de conocer esta historia de primera mano, dicen que la actuación de la delegación misionera fue apoteótica, era la palabra que usaba. no me digas. Pero Cosquín no tenía en su reglamento música del litoral. Entonces, Ah, en la década del 60, hablamos de una consecución de gobiernos de facto muy, muy llamativa y muy sí, naturalizada, entre comillas. Dentro del reglamento, el considerado folclore nacional era cueca, samba, claro, chacarera, era el folclore, los ritmos más del NOA, digamos, centro y zona pampeana. sí. Entonces no les dieron ni una mención a los misioneros, ¿A que qué? volvieron pichadores Una pichadura, de ¿eh? aquellas. Y para colmo de mala onda se rompe el colectivo cruzando corriente. Ay, ay, ay. Acete, enero, calor, mosquito en Barigüí, pichadura y colectivo roto. Ay, ay, ay. Ahí se ponen a charlar los muchachos y unos meses antes se había inaugurado el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez. Entonces, ¿por qué no hacemos un festival? Se había inaugurado con otro fin. Sí, se había inaugurado para el Campeonato Nacional de Básquet. Claro. Y quedó ahí, divino, con sus bandejas, con su escenario Sí. y la cancha de básquet pintada. Y ahí estaban discutiendo los muchachos de la delegación, eran músicos, bailarines, recitadores. Y alguien dice, che, ¿por qué no hacemos un festival con nuestra música? No, que es una locura, contestó uno, que es muy grande, que cómo hacemos. Y si tenemos el anfiteatro. Tenemos todo el año y lo Claro. hacemos para fin de año. Y bueno, y ahí los ánimos empezaron a cambiar. Justo parece que el chofer pudo arreglar el colectivo. Ah, Y eso fue la conversación ahí mientras estaba el colectivo roto. ahí a la sombrita, de Mirá vos. mientras el chofer trataba de arreglar y alguien lo ayudaba. Y ahí el humor cambió y empezó a madurar esta idea cuando llegan a Posadas. Le cuentan a Areco, que para entonces era director de cultura de la provincia, y empiezan
a organizarse, ¿no? Concursos escolares, llamados de artistas, concursos para el logotipo, que tenía otro nombre, no se decía el logotipo en 1963. Sí. Los fondos, el símbolo, los fondos, cómo iban a hacer con las luces, con el sonido, y lanzan una rifa para juntar fondos. Ajá. Y dicen que vendieron solo la mitad de los números, se iba a sortear por la Lotería Nacional, que era lo que se acostumbraba en ese momento, y que mandaron hasta promesa, Omar, para que no salga el número ganador porque no tenían cómo responder con el premio. No. La mitad vendida y la mitad no tenían cómo responder con el premio. Dios cuida de sus hijos buenos, dicen por ahí las abuelas, y no salió el premio. No. Así que bueno, así llegaron a noviembre y se lanza la primera edición de este festival, que entonces se llamó de la música litoraleña. Noviembre de 1963. ¿Los músicos que venían y que actuaban, les pagaban? No, era de chamiguismo nomás. Ese primer festival convocaron músicos de medio renombre nacional, pero que eran conocidos, amigos, parientes de los que estaban acá. Así se organiza primero. Consiguieron de favor el alojamiento, la comida y la actuación. Actuaban 2 veces, el lapso eran 7 o 8 noches y actuaban 2 veces, tenían 2 entradas, digamos. En ese momento hay que contarles a los que por ahí no se acuerdan o no saben, acceder a un músico de talla nacional, tenerlo cerca, no era habitual. Viajar a Buenos Aires no era barato, tener posibilidad de este espectáculo del calibre que se estaba organizando tampoco, así que la gente respondió masivamente. Y el anfiteatro el primer día se llenó ya desde temprano, imagínate, noviembre, las gradas, sol, calor y la gente desde tempranito, 3, 4 de la tarde, guardando su lugar con la canasta, el avío, algo para tomar. Fue un éxito rotundo, pero no todas las noches porque vino tormenta, llovió. Aquí. Pero la cosa fue que salió impecable, salió bien y la gente quedó con gusto, a poco. Así que ahí nomás sobre la marcha empezaron a pensar en la segunda edición. Claro, una segunda edición un poco más organizada, con un poco más armada y con más apoyo. Hay que decir que el Festival del Litoral siempre necesitó el apoyo económico de los niveles oficiales o institucionales por la envergadura de ese festival. Así arranca la historia. Se van sucediendo las ediciones y ya para la tercera, cuarta edición se logra tener disponibilidad y empezar a pagar un pequeño cachet, honorarios, algo, y empezar a pensar en otro tipo de artistas. Se trabajaba con delegaciones provinciales para enriquecer el espectáculo y los más memoriosos recuerdan que en la delegación provincial del Chaco vino muy pirucito, era muy flaquito, Luis Landricina, que era un muchachón. Lo que tenemos en una foto. Ahora lo vamos a ver. Pirucito es muy flaquito, ¿no? Muy flaquito. Mirá vos. Y en la delegación de Entre Ríos, unos hermanos que cantaban, los hermanos Cuestas, que cuenta el relato popular que en una de esas actuaciones, primero, segundo festival o tercero, una cosa así, uno de los hermanos Cuestas queda sin voz. Y tenían que salir a actuar y cumplir con el compromiso, era cumplir con la palabra empeñada y no había forma. Entonces el que estaba sin voz le alcanza a decir al otro, ¿cómo hacemos? ¿Cómo actuamos? Y el hermano, para salir de paso, le dice, pero vos silbás lindo, vos imitás los pájaros. ¿Por qué no silbás y yo canto como puedo? Porque el que quedó sin voz era el que tenía la voz para cantar. No me diga que ahí nace el tema de los sonidos de los pájaros. Ajá. Y salen a actuar con esos silbidos como para cumplir con el compromiso y la gente se enloqueció, salió bien. Y ahí arranca esa beta que los lleva después a ser extremadamente famosos, a los hermanos Cuestas de Entre Ríos. Hay más anécdotas, por ejemplo, ahora, te cuento esta y te dejo. Ramona Galarza no fue una cantante muy estimada en el Festival del Litoral hasta muchos años después. Ramona Galarza tenía un representante que no le permitía actuar ni de onda, ni por otro arreglo que no sea un cachet, que en ese momento era alto, así que hasta que no se pudo pagar esa actuación, ella no actuó en el festival. No te puedo creer. Y era la novia del Paraná. Claro. Entonces, por ahí una parte del público no entendía o no aceptaba
esto de esta forma, ¿no? Por ahí no se conocía tampoco. O sea, hoy en día con las redes sociales nosotros accedemos a informaciones un poco más rápido que en aquellos tiempos. En aquellos tiempos por ahí esa cuestión contractual la gente del público no la conocía. Viste, pero el chisme siempre es chisme, bueno, algo trascendido siempre hay. Habrá aparecido un chisme, pero por ahí la gente no entendía cómo los organizadores no traían a la novia al Paraná, por ejemplo, pero o no porque sabían. ella no aceptaba venir. Eso, pero no sabían por ahí lo que pasaba detrás, digamos, el trasfondo. También hubo siempre danza. No solo fue música y recitado en la época, siempre danza. A ver, y había un premio, ¿no es cierto? Sí, claro. Y vamos a saludar a Coco Zampaca. Había un premio muy codiciado, un mate. Un mate. Que hasta muy poco contábamos la historia que lo fabricaban los alumnos de la Escuela Industrial, hoy EPET número 1. La parte de tornería hacía el mate de madera y las chapitas identificatorias la hacía la otra parte en otro taller. Pero hace unos meses, Coco Zampaca, que nos dejó hace unos años un ejemplar original de ese mate en el Archivo Histórico de Posadas, lo tenemos. No es un mate chiquito ni es un mate tiene unos 30-40 centímetros. De grandes dimensiones. Pesado, de madera maciza de incienso. Y hace unos meses Coco nos fue a visitar, como lo hace todos los años, va y mira un rato el mate, lo toca, lo mima, y nos dijo que se había encontrado con una persona que era hijo del señor que fabricaba esos mates. Mirá vos. Entonces estamos arreglando cómo encontrarnos para recuperar esa historia real. Qué bueno, qué bueno sería hablar con los descendientes, ¿no? Sí, claro. Y encima Coco, para el que no lo ubica, es el papá de los quintillizos, de los cuatrillizos Zampaca. Dije quintillizos, perdón, cuatrillizos Zampaca. La vida transcurre y a finales de los 60 empieza lo que hoy llamaríamos la tercerización del Festival del Litoral, que fue ponerlo en manos de un productor o de una productora, y es donde el festival da su salto a nivel nacional. Son las ediciones más llamativas, más fastuosas, más... Mientras hablamos vamos a ir mirando fotos de... Sí, mirá lo que hay ahí. Ahí atrás tienen un tarragorros muy gurisito, Antoñito se le decía en ese momento. A finales de los 60 da este salto y principios de los 70, y son los festivales que toman trascendencia nacional a punto tal que las empresas discográficas de la época lanzaban a nivel nacional sus artistas o en Cosquín o en el Festival del Litoral. Mirá vos. Que va a tomar su carácter de festival nacional en 1982. Lo van a designar como Festival Nacional de la Música del Litoral. Ahí está Pepe Novoa y los Tareferos, un conjunto musical muy de moda en ese Qué lindo momento. ver la algarabía, la cantidad de gente. Sí. Repleto el anfiteatro, que todavía no tenía el subsuelo. Ajá. Fíjense el nombre, Festival Folclórico. Cuando aparece folclórico, estamos en gobierno de facto casi sin excepción. Ellos utilizaron ese nombre y otros utilizaron la estructura del festival, pero se hizo, ahí está Cafrune, Cafrune muy joven, Guaraní, perdón. No, Guaraní. Horacio Guaraní. Y ahí está Sarabia, de los Chalchaleros, el ballet del Chúcaro y Norma Viola. Ahí de nuevo está Horacio. Ahí está de nuevo Guaraní. Le gustaba mucho, dice Meni. Pero acá y ahí está de frente los Tareferos. Ahí tienen un ladricina joven. En la delegación del Chaco. Él venía con la delegación del Chaco y todavía no tenía su nombre a nivel nacional. Ahí tienen las gradas del anfiteatro, plena tarde, hay sol. Bueno, el festival cae lentamente en los años 80, en la década del 80. Hay que decir que no le hizo bien el regreso de la democracia, porque había tanto por hacer y tantas prioridades que hubo que dejarlo en un costadito. Se hicieron pequeñas ediciones, casi barriales algunos memoriosos que peleaban a rajatabla por seguir el festival. Uno de esos fue Arnaldo Ramón Ramírez, que tenía el festival metido en la sangre, un militante, un funcionario político, hasta que en 1996, después de ese tremendo hecho que tuvo la Municipalidad de Posadas, que fue el incendio total del edificio,
En el año 94, 2 años después, la gestión municipal de entonces decide retomar el Festival del Litoral y hacerlo en un formato más ayornado, más moderno, sin esas supercomisiones de un montón de gente. Y ese festival se retoma en ese momento y lo tenemos hasta hoy. Es el periodo más largo de regularidad del Festival Nacional de la Música del Litoral. Es cuando mantiene un premio constante, que es el Mensú o Mensú de Oro, que es el símbolo del trabajador, el símbolo del, le llaman obrero rural elegantemente, pero es de la persona semi-esclavizada que cortaba yerba mate en condiciones infrahumanas o cortaba madera, apeaba árboles en condiciones infrahumanas. Ese era el Mensú. Y ese premio representa el esfuerzo, el sacrificio para llegar, ¿no? Y se entrega, en un principio estuvo pensado para entregar un año a artistas nacionales y otro año a artistas regionales o personas o instituciones que hubieran trabajado, hecho, divulgado el festival. Después, con el tiempo, esa conceptualización que no estaba escrita se fue cambiando, perdiendo, olvidando. Antes de venir para acá miraba, y a lo largo de todas estas ediciones, desde 1996 hasta el año pasado, solamente se entregaron a 3 mujeres. ¿En serio? Ajá. Se le entregó a Ofelia, a María Ofelia Semborain, que es una posadeña que vamos a ver una foto enseguida. Esas son ya imágenes de estos. Ahí está Ramona Galarza con Ramón Ayala. Estas fotografías son de Fito Saldaña y las donó al Archivo Histórico. Se hizo una exposición en el Museo Canvas con ellas. Y les decía, Ofelia Semboray fue la primera mujer en llegar al Mensú de Oro. La segunda fue Ramona Galarza. ¿Y la tercera? Me estoy tratando de acordar porque se me fue de la cabeza la tercera. O sea, ese Dame premio... un segundo que te lo digo porque lo tengo ese acá. Premio se sigue Nora instituyendo. Urdinola, perdón. La tercera fue Nora Urdinola. Como cultora o gestora, me traje el machete. ¿Ese premio se sigue dando hasta ahora? Sí, claro. Sí, claro. Y se agrega el Consagración y el Revelación desde hace unas cuantas ediciones. En las últimas veces se cambió el formato, pero tradicionalmente el Consagración y el Revelación lo decidía el público por aplauso. Ajá. Se observaban las noches de festival y el Consagración era aquel artista que hubiera hecho explotar el anfiteatro. Mirá. Y que se consagra, los que son del arte van a entender perfectamente, en una de esas actuaciones que sale cuando bajan las musas y cuando todos los duendes se convocan y sale una actuación que es imposible de programar y el público explota. Claro. Ese era el Consagración. Y el Revelación era aquel artista que sobre el escenario y después de una preselección o empezando su camino en el arte, lograba que el público lo aclame. Que es esa aclamación genuina, es la que no es el aplauso por el aplauso mismo, sino es cuando el público te celebra una actuación. No sé explicarlo de otra manera, eso se siente. Bueno, en los últimos años eso se cambió un poco. Te iba a preguntar si se sigue dando eso, ¿no? Entiendo que en los últimos años se cambió y se trató de reglamentar un poco más, intentando que sea algo con más lógica y no tan subjetivo, digamos. Pero el festival tiene algo muy particular y es la magia, como cualquier hecho artístico, sobre todo de tanta trayectoria y tanto tiempo. Mira, Omar, hemos hablado del festival de diferentes ángulos. Lo hablamos desde los músicos, desde los bailarines, desde la historia, desde la antropología. Lo hablamos desde los trabajadores, desde los funcionarios. Lo conocemos de muchas áreas. Pero nunca, por lo menos que yo sepa, conocimos el festival desde la familia de un músico, de un artista. Sí. Podemos hablar de mucho del festival, pero no nos hicimos el tiempo que nos vamos a hacer hoy para saber qué le pasaba a un músico y a su familia cuando era convocado, seleccionado, elegido o llamado para ser parte de la grilla de actuación del festival. Y nos vamos a dar un gusto.
Hace unos años, casi 10, partió en una gira de la que no va a volver Sixto Antonio Colita Ortiz. Un musiquero, se decía antes, un músico hecho desde abajo, desde muy niño, posadeño, nacido en el Tiro Federal, que desde muy chiquito supo que la música era su vida. Primero en el coro del Santa Catalina y medio como tenía 12, 13 años cuando empezó a actuar en Peña. Y después la vida lo fue llevando. Colita se casó, tuvo una esposa que aparte de su esposa fue su compañera y su amiga. O sea, él tenía una ladera. Uh-huh. Y a ella la fuimos como tiene a buscar. Que ser. Y no siempre se da en una pareja una relación así. Sí. Y la fuimos a buscar a Lidia a ver si ella nos puede contar cómo era desde la familia de un músico este festival. Y hoy estamos acá con Lidia. ¿Cómo Hola, estás, Lidia? Lidia? Hola, le agradezco mucho por esta invitación y otra cosa también, que siempre lo tienen Sí, claro. en el recuerdo. Pasaron varios años y creo que ese es, como esposa, un orgullo muy grande, y para mis hijos también. Pero Que al padre se le recuerde siempre. Omar, ¿qué te parece si lo damos a conocer? Para quien no tuvo el gusto o nunca lo escuchó, este es Sixto Antonio Colita Ortiz. Vamos. Este es un video que está en internet, está en YouTube, que creo que fue un homenaje. Un homenaje, y la placa está en el barrio Tiro Federal. Ahí lo estamos escuchando. Sí. Esa es la voz de Colita. Y ese es Colita. Y así con toda emoción te quiero yo agradecer, porque en tu barrio pasé momentos que no olvidaré. A mi Tiro Federal hoy le quiero yo cantar, porque allí pasé mi infancia y recuerdos que no volverán. Un video muy emotivo, hay muchas fotos de la familia, ahora Sí. vamos a ver. Están tus niños en el Ay, también. Ahí está, se casó con Lidia Chaparro. Ahí ya empiezan a aparecer las fotos. La verdad que muy jovencitos. Sí. ¿A qué edad se casaron? Yo tenía 18 y él 23. Y Jovencito. duró 43 años, como dice la palabra, hasta que Dios nos separó. Nos separó. ¿Vos también del Tiro Federal? Sí, nací, me malcrié. ¿Y vos ya lo conocías de toda la vida? No, o no, de no, no, pronto no, no. lo viste? No. Era amigo de mi hermano. Lo que yo conocía como futbolista era al hermano Mario Ortiz, pero a él No. no. Y un día viene llegando con mi hermano, porque ellos se iban a ver a sus respectivas novias. Ah, tenía novia. Claro, mi hermano, y Antonio. Y bueno, llegando así por mi casa, Se conocieron. nos conocimos. Mirada va, mirada viene. ¿Y cuánto pasó hasta que se pusieron de novios? Desde el momento que, bueno, nos aceptamos, ¿no? Pasó 6 meses. En 6 meses nosotros ya nos casamos. ¿Se casaron en 6 meses? Sí, Ah, la porque, Ah, la porque mierda. antes, ustedes saben cómo venía la mano con los padres. Sí, 6 meses. Y bueno, ¿Y te aceptaron, obviamente, el casamiento en 6 meses? sí, Vos ya eras mayor de... No, todavía no, era de 21 en esa época. 18 yo tenía. Y el 23. Tu papá feliz. Sí,
porque eran otras épocas. Y bueno, 6 meses fue. Y a casarse. Nos conocimos en el mes de abril y el 12 de noviembre Se casaron. ya estábamos casados, Mira. el 12 de 1971. Él ya era músico. Yo le conocí siendo músico cuando conocí a Antonio. Él cantaba folclore en Nocturnal de Patria, se llamaba el programa LT4, que estaba frente a la Plaza 9 de Julio. Claro. ¿Y él ya tenía el conjunto con Chaloy o todavía No, después. Después. Después comenzó, Chaloy se llamaba el conjunto Chaloy, Jara y los Posadeños. Y ahí integró Antonio muchísimos años. Después Chaloy fue para el Brasil, Ujú. ahí se separaron, vamos a decirle. Y cuando Chaloy volvió, ahí se volvieron a juntar en el grupo otra vez de Chaloy, Jara y los Posadeños. Y después de eso, y ahí fue que comenzó el viaje hacia Brasil, Claro. que duró muchísimo tiempo. Chaloy ya vivía allá. Cuando vuelve acá, ahí Se lo lleva comienza la gira con Antonio. Muchísimos años. Y ahí grabaron, conocieron muchos lugares. ¿Iban y venían o ellos solo? No, estaban? iban y venían. Era un contrato de Cierto tiempo, De sí. cierto tiempo, sí. Y entonces hasta fueron al casamiento de la prima de Xuxa, de la familia actuaron ahí. Meneghel. Ajá. Creo, no sé si se seguirá. En ese entonces era fábrica de tomates. Ujú. ¿Cómo se dice? De puré de tomate. De puré de tomate, y esos eran los Meneghel. Y ahí asistieron ellos, o fueron como músico, fueron a estar ahí en esa fiesta muy grande. Y siempre se iban, le querían muchísimo a los dos. Gustaba mucho el chamamé, toda la vida gustó en Brasil. ¿Y cuándo Sí. aparece el Festival del Litoral ahí en esa historia? Y Que vos te acuerdas. Y fue que yo también participé, porque todavía no había chicos. Yo me casé en el 71 y a partir de ese momento siempre estuvo con Chaloy Jara. Con Chaloy Jara estuvo en el Festival del Litoral. ¿Y cómo se vivía eso? Era una cosa hermosa porque era todo un acontecimiento. ¿Y por Y- qué era un acontecimiento? Y porque la gente y el artista fue el sueño de ellos, estar En un escenario así. en un escenario Ah. así. Ahora, era todo muy lindo porque usted estaba ahí. Sí, pero ¿Y los años que usted no pudo estar ahí? no, estaba él solo? no. Sí, por ejemplo, muchas Navidades, Ajá. Año Nuevo, Ah, sí. con mis hijos. Y gracias a Dios yo vivía en la casa con mis padres. Entonces la compañía Navidad Año Nuevo eran mis padres y mis 2 hijitos. Porque él no estaba porque tenía que ir a No a tocar. estaba. Y siempre cuando volvía me decía, Lidia, este año yo no voy porque yo quiero estar con ustedes, estar con mis hijos. Bueno, pero esa es la vida del músico. ¿eh? Sí, pero yo ya sabía que tanto el 24, depende del lugar donde iban. Claro. El 24 se acercaba a Chaloy, cola, hay una changa, tenemos, Ujú. nos van a pagar doble por ser el Claro. Navidad Año Nuevo. Bueno, pero si era acá en Posadas, podía estar un ratito y No, se iba. siempre fue, Siempre fue en Increíble. o sea, todo de Posadas hacia arriba, Claro, en ese entonces. claro. Sí, en ese tiempo se usaba mucho, era en vivo, los Sí, músicos, sí. se usaba muchísimo para casamiento, lo que sea. Bueno, perdón, ¿no? A mí Sí. me pasaba, yo también soy músico, y en un momento integré una orquesta, y también pasaba eso, pero nosotros tocábamos acá en Posadas, entonces mis Navidades y mi Año Nuevo era 10 minutos antes del brindis, sí. irme porque tenía que ir para el... Y bueno, y las veces que cada año decía lo mismo. Claro. Pero ¿qué pasaba? Era el trabajo. Sí, claro. Entonces me miraba y yo le decía, anda, es tu trabajo. ¿Ese era el único trabajo que tenía
No, Colita? él hacía de todo, Ahí va. pero era su vida la música. Claro. Porque no Él- se podía vivir solo de la música. No, en ese entonces no. Él era albañil, era panadero, trabajaba en la panadería, de todo, plomero, lo que venía, Un hombre responsable de su familia. digamos. siempre. Y bueno, después, cuando comenzó, cuando entró en la municipalidad en cultura, primero eran grupos. Musical. Musical. Estaba Chaloy, Mario y Antonio, que era música regional. Mario Gómez. Mario Gómez. Y el otro grupo era folclore. Y bueno, y creo que fue en el año 96 Sí, señora. que se formalizó la orquesta folclórica de la municipalidad. Y ahí le tuve a mi esposo junto a mí. En las Hasta- Navidades. Hasta el día que se nos adelantó. Claro. Que abrió Y- camino. Sí, y aparte, 30 años junto en artesanía. Esa es otra, pero déjame que te traiga Sí, el sí. festival otra vez. ¿Cómo se preparaba para un festival? Él estaba en el conjunto, tocaba con Chaloy. Sí. ¿Se preparaba al más, ensayaba al más? ¿Cómo era el Sí. tema de la ropa? ¿Dónde ensayaban? Siempre casi ¿En fue su en casa? en la casa de Chaloy. Ah, Sí, sí, ahí ellos ensayaban horas, más que llega al festival, y la vestimenta era bombacha, bota, rastra, camisa sea blanca con pañuelos. Ese era típico de... Y en cualquier festival que le invitaban, ellos siempre de iban, gaucho. Claro. Sí, ese era la vestimenta. Y para la cercanía del festival ensayaba al más. Sí, ensayaban abrían mucho. el repertorio, agregaban. Sí, ensayaban mucho ellos. Nervios, Horas. enojo, viste que por ahí el hombre cuando más en ese tiempo cuando se ponía nervioso era más de ocultar las cosas. ¿Cómo era Colita con la previa de un festival? Siempre fue tranquilo. Como inició tan chico, tan pequeño, creo que ya eso llevaba en la sangre. Entonces para él era una cosa, pero sí muy importante, los festivales. Muy, muy importante. Sí, por el O camino. cada actuación que él tenía Claro. se tomaba con mucha responsabilidad, y a la vez el horario fue siempre La puntualidad. la puntualidad. Y por el camino encuentran la artesanía. Exacto. O encontraron, porque lo hicieron juntos. Sí. eso. Yo de muy pequeña siempre hice mis tejidos, mis cosas, y después, bueno, iniciamos el camino de la artesanía con mi hija Andrea, que ella, las maravillas. ¿Eso fue en el ¿Qué? Parque Paraguayo o hubo una previa? No, nosotros tuvimos la primera vez, fue en la Plaza 9 de Julio, creo que comenzamos frente, ¿cómo es? Por Bolívar, ahí fue. Y después en la Plaza 9 de Julio, que era cada un mes en el año de invierno. Se O hacía sea la que feria, sí. era cuando comenzaban las vacaciones de invierno hasta el primer domingo del niño, porque antes era el primer Claro. domingo de agosto. Bueno, ese lapso era nuestra feria, de lunes a lunes. Lidia, ¿vos te acordás alguna anécdota, algún hecho particular de los festivales? Porque pasaron toda la etapa, una etapa de gobierno de facto, después la democracia y después el resurgir ya con la Sí, orquesta sí, sí, folclórica. sí. ¿Vos te acordás alguna anécdota que se pueda contar de esas 1000 noches de festival? Hay una que siempre, porque él siempre fue positivo, siempre mirando para adelante, y la verdad que en este momento no me acuerdo, era un artista grande de renombre que entraron antes de Chaloy, estaba todavía con Chaloy, ¿no? Y dice que dijo Chaloy, ay, ¿quién no va a aplaudir ahora? Ah, claro, después A de... Chaloy, mirá lo que salieron y cómo lo ovacionaron. Y le dijo Antonio, vos no te preocupes, arrancá con el burro, le dijo. El tema, el chamamé, el burro.
Y ahí levantó la gente. Dice que fue impresionante fue eso. Cómo le aplaudían porque él hacía cada cosa, el burro como hacía, ¿no? Sí, hacían los sonidos. Los sonidos. Ese siempre fue la anécdota, porque Chaloy quedó Claro. Claro, ¿quién? quedó chiquito. Sí. Y él dijo, no, ¿por qué te vas a achicar? No, vos sos Chaloy. Mira. Que ahí salieron a Sí, flote. Lidia, Sí. ¿y cómo era el tema de los celos? Porque tener un compañero músico, entrador, un compañero con el carisma que tenía Colita, bueno, para nosotros era Colita, nosotros le decíamos Colita, nunca le preguntamos por qué el sobrenombre. ¿Cómo manejabas el tema de los celos tuyos o de él o de la pareja en general? Jamás en los 43 años hubo celos. Nos respetábamos mucho, que era lo más importante, y jamás él fue celoso, yo tampoco. Como siempre él decía que no es fácil para una esposa, porque son días, Claro. semanas que él no estaba La noche. a la noche. Y el Brasil se iba por 8 días, 15 días, se trajo muchos premios de allá como solista también, y la verdad que en ese sentido jamás tuvimos problema Qué bien. en la pareja, en el matrimonio. Sí, Qué por bien. suerte. ¿Y él era un hombre cabezudo? ¿Era un compañero copado? Viste que por ahí hay algunos muchachos que se ponen traviesos. Él siempre fue una persona, ¿cómo puedo decirte? Que estando conmigo, presente, ¿no? Siempre tuvo ese respeto hacia mí y yo hacia él. ¿Y como papá? ¿Él guió un poco los hijos para el lado de la música? Sí, pero ninguno. ¿En serio? Mi hija sí, desde los 12 años ya escribe poemas hasta el día de hoy, pinta cuadros. Pero la música, nadie. No, pero el que antes pasara lo que pasó con él, le entregó la guitarra a mi hijo. Y yo le digo, estudia, Claro. porque él no sabe Música. ejecutar música ni nada. Pero salió un heredero. Un Mi nieto. nieto, Ah. Gabriel León, Mira. toca la guitarra y canta. Sí, Mira qué bien. Se saltó una generación. Sí. eso mismo. Sí, así. ¿Y a vos Y- qué te gustaba del festival? ¿Vos ibas? ¿Vos lo acompañabas? Sí, Entonces, siempre, cuando yo podía, por ejemplo, cuando eran chiquitos mis hijos, no, Claro, ahí yo no. estaba cuidándolo a mis hijos. Pero después cuando fueron creciendo, primero fue Andrea. Íbamos con mi hija al festival a verle al padre. Y estábamos, porque antes era hasta el amanecer, no era 1 o 2 horas, y era de lunes a lunes los festivales de litoral. Una belleza. Toda una semana de... Toda una semana. Y durante el día había que trabajar y Y- atender todo y lo sí, que había que tener. Sí. ¿Y qué te gustaba de esos festivales? ¿Qué te quedó a vos de eso? Y cosas muy lindas, porque era muy lindo, era muy familiar. Todas esas personas, con su bolsito, con las criaturas, los chicos, porque eran horas. 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 ¿Y ¿Habían torchas? Sí, ya. Contale a la Comenzaron. gente contale a la gente que eran las antorchas. Y bueno, por ahí había un papel, nunca faltaba, con eso se comenzó. Y la antorcha era como un torniquete de papel. Eso, sí, y ahí Se prendía fuego. era Es el comienzo de lo que hoy vemos con los celulares. la gente con los exacto, celulares. exacto. Claro. Ahora ya, por supuesto, ¿Cómo se modernizó. Claro. ¿Cómo empezaron a ovacionar Ay, a los artistas sí, prendiendo las Prendiendo antorchas? Sí, una antorcha. sí. Bueno, hoy por razones de seguridad hace unos años que no se hace, pero Sí, era sí. la manera que acá se... Sí, comenzó así. Era una cosa muy linda. Muy Era emocionante. muy emocionante, sí. ¿Y a vos qué era lo que más te gustaba? ¿Baile, danza o solo cuando actuaba Antonio? No, había mucha danza.
Y había de todo un poco, era una cosa muy, muy, muy linda. Era tantas familias. Sí, familia. Sí. Era una cosa muy, muy linda. Por supuesto que ahora más moderno, ya hay cosas más, ¿cómo se puede decir? Pero sigue siendo hermoso el festival. ¿Vos seguís yendo al festival? Yo me animé, que me llevó mi sobrina, después más o menos de 5 años que falleció Antonio, porque no me animaba, no me daba para entrar. Y no sé si será algo, ¿cómo se puede decir? Cuando entró la orquesta de la municipalidad que le hicieron homenaje, en el rostro de Mario Gómez estaba Antonio Colito Ortiz, que parte de mi familia vieron. Sí, claro. Sí, El claro. duende estaba ahí, Qué lindo. Porque ahí que fue una emoción tan grande porque estaba ahí él. hay que decir que el festival tiene muchos, o creemos que tiene muchos duendes, que los artistas no se terminan de ir nunca de ese escenario. Y más de uno solemos verlos, a veces solemos escucharlos, Sí. andan por ahí y hacen a toda esa magia de esas noches en ese escenario que es tan particular, con ese río Paraná de fondo, que no hay escenografía que pueda con ese río, con esa luna, con ese marco completo, ¿no? Una belleza. El Festival del Litoral, les decía, es mucho más que un hecho artístico, es un hecho social, es parte de nuestras historias. Algunas personas se sientan y disfrutan de un tema, de una danza, y muchas otras personas lo trabajan, lo sufren, lo disfrutan de otra manera. Y por primera vez nos dimos el gusto Ahora- de conocer cómo funciona desde la familia el músico, el festival, sí, ¿no? sí. Ahora, se me vino a la mente, ¿el Festival del Litoral siempre fue folclórico, Música del litoral. música litoral, Música del- o también hubo en algún momento otro tipo de ritmos? No, siempre se Siempre se fue folclore y música del litoral. Después creo que con el Mercosur ahí se integró otro tipo de... Pero porque- cada tanto Sí, había como una prueba. También venía este artista del Paraguay en ese entonces. Sí, ¿te acordás de Sí. Jairo o Estela Raval, que, Sí. que fueron como muy objetados en su Sí, momento? sí, 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 Bueno. sí. Sí. El Negro Rada. También. Hubo la O sea que programación. hubo también. Sí, 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 claro. Porque ahora también hay como un, digamos, la gente opina sobre la Sí. de Elio Valdés, creo que viene ahora. Pero siempre hubo Por eso, prueba, siempre hubo ese hubo tipo prueba. de... Mira, de la época que mirábamos la foto blanco y negro, Sí, hay que decir que uno de los grandes discutidos o resistidos era Blas Martínez Riera. Algún mayor me contó alguna vez que decían que era un chamamé, un ritmo tan de vanguardia como él ejecutaba, que en ese momento tenía una palabra medio desagradable, un adjetivo le ponían Ajá. a Blas Martínez Riera. Otro muy resistido fue Antoñito Tarragorros, porque también hizo un tipo o una innovación en el claro. chamamé. Es como que hizo una fusión del chamamé. Claro, Sí. vanguardia le Sí, decían. sí. Blas Martínez Riera, en el tiempo y con los hijos, recién en la última década se lo empieza a reconocer. Sí. Y en el caso de Antonio Tarragorros, yo fui testigo de lo que te voy a contar. En una de las actuaciones en los años 90, habrá sido 97, 98, a él lo nombraron padrino del festival y él escribió una canción como himno del festival que quedó por ahí. Después se escribió una segunda canción que también se perdió en el tiempo, un segundo tema. Pero Antonio Tarragorros tenía la costumbre de subir a las gradas a tocar. Y habrá sido 98, 99, estaba tocando en una de las gradas y un señor, en un tono y postura ofensiva, le dijo: si te viera tu papá, Yo No. estaba. si te Yo- viera tu papá. Y él, con la calidad, mira, que solo un artista tiene, le puso una mano en el hombro y le dijo: gracias, chamigo, por acordarte de mi papá. Te Yo fue- te agradezco, y siguió tocando, pero el hombre se lo dijo como diciendo: Claro. estaría. Sí, sí.
Sí, el hombre como diciendo lo que estás La haciendo. vergüenza de tu sí, padre. claro. Bueno, pero, Sí, sí, pero él lo agradeció y siguió tocando. Sí. Mirá. Y empezó como un cambio, coincidió con un cambio en la sociedad y en las generaciones. O un que cambio terminó. generacional. También. Y un cambio de cabeza, porque Sí, a veces también. no es una cuestión cronológica, es una cuestión de apertura mental. Otro que fue muy resistido y costó fue el Chango Espasiuk. También. Por el tipo de música regional, el Chango fue una persona que al público le costó al principio, y hoy no se piensa en el festival sin el Chango o sin los Núñez. Hoy el festival, en este derrotero que estamos contando de 20, 25 años, un cuarto de siglo, toda esta gente le dio ese color nuevo, que es la prueba y error de ir poniendo en el escenario lo que puede que a vos, a mí o a ella no le guste, pero al soberano que es el público, Claro. le gusta y lo enloquece. Ayornándose a los tiempos también. Sí. Sí, solíamos decir cuando se organizaba, cuando veíamos el anfiteatro lleno y la gente que hacía palmas y cantaba y esperaba el artista, hoy el público quiere fiesta. Y eso se siente, es una vibra muy especial la que se siente en ese anfiteatro. Yo siempre tuve la duda, ¿qué siente un artista cuando se para en ese escenario y mira las gradas llenas? Eso, el Es. anfiteatro repleto. ¿Qué se siente? Sí, no. Pienso que es un orgullo tan grande Sí, para cada artista, Sí, claro. porque no todos pueden estar en ese lugar. Exacto. Sí, claro. Y es un privilegio. Y la verdad que mi marido tuvo ese privilegio muchísimos años. Y de hacer Y- bramar ese anfiteatro y de que gritara ese anfiteatro por otra, ¿no? Qué lindo. Y después ya vino con la orquesta, tocar en el Festival del Litoral. Y con unos músicos de un calibre, no hay forma de elegir uno No, sobre otro en esa orquesta. uno Mira, Lidia, mejor que otro. nos falta tiempo, nos sobran preguntas y nos quedamos con ese gustito a que queremos más festival. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Lidia. Yo soy la agradecida y siento un orgullo muy grande que siempre, siempre están recordándolo a Antonio Colita Ortiz. Realmente. Gracias, gracias. Gracias, Silvia. ¿Cómo te llamas? Omar. Omar. Y a tus hijos también. Transmitirle nuestro respeto a tus hijos. Gracias. No, realmente Tengo para 4 nosotros- hermosos nietos. Para nosotros es muy bueno esto, recordar a un gran músico y de la mano y de la voz de usted, ¿no? Y lo más lindo, ahora que hay el celular, el Facebook, ¿cómo olvidarlo? Sí, Abro, prendo el Y celular, está. una foto de Brasil, La gente de la- Paraguay, claro. de Posada, los amigos. Entonces le digo a mis hijos, es el orgullo más grande Sí. para la familia Chaparro Ortiz, porque mi apellido es Chaparro y mis hijos Ortiz. Entonces lo más grande, Qué lindo. Qué lo lindo, más sí. hermoso, y siempre siento una emoción tan grande y agradezco a toda esa gente, a todos, de que siempre lo tienen presente Claro, a Antonio Colita Ortiz. muy bien. Y bueno, y así, Silvia, hablamos hoy sobre el Festival del Litoral. Empezamos a hablar Empezamos del festival. a hablar. Me parece Empezamos. que esto da para más. Esto da para más, ¿no? Yo creo Bueno, que sí. Por lo menos le contamos a la gente algunas perlitas de los comienzos del festival. Sí. Bueno, conocimos un poco más sobre Colita Ortiz. Y bueno, la gente puede dejar sus mensajes, puedes comentarnos alguna historia, alguna anécdota relativa al festival, no sé. Lo que sea Lo y que lo sea. que les parezca. Así que bueno, ha sido un placer. Y alguien por ahí dijo que la verdadera muerte es el olvido. En tanto y en cuanto el olvido no pueda con nosotros, acá estaremos. A Lidia, gracias. Y si Dios quiere y la policía nos deja, en una semana nos volvemos a ver y a escuchar. Que tengan buena semana. Así es. Nos vemos. Chao.